blancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Evere Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Per canta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Son como niños buscando abrigo, pájaros tristes. Obreros y obreras de la cultura. Aplausos y fracasos, ahí están los artistas. Laburarte. Poniéndole a la vida el corazón. En Caput. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Laburarte, en el último programa del año. Hoy es el último programa del año porque después ya vienen las fiestas, el próximo miércoles ya es Navidad y el siguiente año nuevo. Se pasó el año volando, no lo podemos creer que estemos acá y que estemos bien, ¿no? Que hayamos llegado en condiciones a esta época del año, cansados, cansada por... en lo personal, pero muy, muy feliz de haber llegado a esta etapa. Se ríe Lucas, me acompaña en el programa de hoy Lucas Loza en la operación técnica. Y como les decía, este es el último programa del año en el que, como todos los años y como se deben imaginar, vamos a hacer un compilado de los mejores programas que pasaron por este Laburarte 2025. Fue difícil la selección porque fueron muchos y muy interesantes programas todos, pero intentamos rescatar aquellos que tienen relación con la actualidad y que tienen algún correlato actual, ¿no? Porque también ustedes saben que acá en Laburarte hacemos muchas entrevistas y hablamos de las obras en cartelera a lo largo del año, muchas de las cuales ya bajaron, obviamente, porque bueno, ya se está culminando todo, las obras de teatro también, son muy pocas las obras que quedan, como les dije, como les iba anticipando en los últimos programas, pero bueno, seleccionamos principalmente dos notas muy interesantes como para arrancar el programa. Una es con Ulises Rosell, el cineasta que hizo una película que se llama Presente Continuo, que estuvo en los cines independientes de la ciudad de Buenos Aires, también se difundió por algunas zonas del interior del país y fue una obra que para nosotros, para nosotras, para Laburarte, fue y es muy importante por la temática que desarrolla y por cómo fue elaborada. Ahora la vamos a estar reviviendo. Como les decía, y no me quiero olvidar antes de pasar a la nota, que pueden seguirnos en vivo y en directo por el canal de streaming de Radio Caput,
radiocaput.com en YouTube. Y también, bueno, por Twitter, Instagram, Facebook, todas las redes sociales. En todas las redes estamos en vivo y en directo. O también de manera personal, Laburarte en nuestro programa, en nuestra página de Instagram, labur_arte, donde nos pueden dejar un mensaje si quieren, un mensaje sobre qué les pareció esta temporada 2025 de Laburarte, que fue nuestra 4ª temporada al aire acá en Radio Caput. Alguna sugerencia también es bienvenida, algo que quieran comentar sobre la radio, sobre el programa, sobre nosotros, sobre nosotras, algún mensaje de fin de año, ¿por qué no? Recibimos cualquier tipo de mensaje, nos interesa mucho la comunicación, el ida y vuelta con ustedes, los y las oyentes. Así que ahora, bueno, vamos a hacer la apertura y después les sigo adelantando cómo sigue el programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor Tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Son los artistas equilibristas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Con la conducción de Cecilia Milstein. Laburarte. Por Radio Caput. Bien, y entre los programas seleccionados de este Laburarte 2025 está el de Ulises Rosell, la entrevista que le hicimos a él a propósito de su película Presente Continuo, que narra la vida de su hijo, a quien tiene como protagonista, y a través de esta película, de este largometraje, puede visualizar cómo es el día a día con su hijo. Protagoniza también la película la actriz Valentina Bassi y relata, como les decía recién, la vida de su hijo, pero por sobre todas las cosas,
una temática muy importante que se está llevando a cabo en estos momentos en el Congreso. Así que no quiero adelantar mucho más, prefiero que la vean y después cualquier cosa nos manden un mensaje y nos comentan. Vamos a escuchar a Ulises. Ulises Rosell nació en Buenos Aires. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA y Dirección en la Universidad del Cine. Está por estrenar en el Bafisi Presente Continuo y tenemos hoy en Laburarte el gran placer que esté acá con nosotros. Hola Ulises, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, me contabas que, y por eso no quise decir la fecha recién en la presentación, porque tenía anotado que se iba a estrenar mañana, pero no se sabe con motivo del paro general. Recordemos que mañana, 10 de abril, es el paro general. ¿Querés arrancar por eso, por la fecha, y después me contás específicamente de la película? Para eso arranco por decirte que hay algo que se llama el estreno mundial. O sea, tiene ese título así como pomposo la cosa, que es la primera vez que se va a hacer una proyección pública de la película. Vos cuando participás de un festival estás pensando mucho, bueno, ¿dónde sueño que sea el estreno mundial? Y esta película tiene mucho sentido hacerlo acá, en Buenos Aires, justamente porque estamos además en pleno quilombo de discapacidad, de lucha por la ley y por lograr una presencia del tema. Esto extra cinematográfico, ¿no? Digamos, creo que es una película que trabaja en esos dos niveles. Ahí vamos a la temática, claro. Temática de presente continuo, que no es un documental. Es un documental que tiene partes ficcionadas y un poco el chiste es ese. De alguna manera yo quería plantear la peli como siento que es una de las facetas de mi hijo, que es el protagonista y que es que pertenece al espectro autista, Lisandro, y que siempre tengo esa sospecha de hasta qué punto él diferencia la ficción de lo real, ¿no? Él acompaña mucho de toda la vida, nos acompaña a mí, a Valentina Bassi, que es su madre, a nuestros trabajos, y siempre está esa duda, ¿viste? De golpe en el escenario sucede algo, por ejemplo, no sé, en esta obra en la que estaba filmada, ¿no? Uno de los personajes saca una espada y él sale rajando, claro. Y uno dice, pero pará, vos venías registrando que esto es una representación y que nada de eso está ocurriendo. Entonces, de alguna forma, ese fue como uno de los disparadores también de la película. Digo, qué lindo sería contar una historia en la que el espectador tampoco sepa qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Bien. Y entonces ahí empecé, digamos, yo trabajo en ambos, qué sé yo, géneros hace de toda la vida, ¿no? Hice películas documentales, hice ficciones. Y siempre me tienta un poco eso. Y acá se daba como esa condición de hacer ese juego, de que por momentos no sepas qué es lo que estás viendo. Bien, qué lindo, qué interesante. ¿Y qué te sucede a vos siendo que el protagonista es tu hijo? Mira, bueno, principalmente tener un actor a disposición. Claro. No, qué sé yo. Mira, es una película que la busqué mucho, o sea, siempre está un poco esa idea de que las películas, viste, no sé, la fantasía del productor, la película va a existir como un plan, como un guión, como una serie de cosas que se van a ejecutar después y va a existir la película. Sí. Y lo real es que el trabajo en cine es ir despejando complejidades en la medida en la que vas avanzando. O sea, vos tenés un plan, pero si vos tenés un poco de experiencia, sabés que ese plan es completamente ideal y que te vas a hacer mierda desde el primer instante en el que trates de empezar a materializarlo, ¿no? Y eso es lo lindo del oficio, también, eso es lo lindo. Entonces, en este caso yo pensé una película durante la pandemia. O sea, durante la pandemia a mí me pasó algo muy excepcional, que fue que me encargaron una película justamente sobre el asunto que estaba sucediendo. Yo elegí hacer una película saliendo a la calle, digamos. Sobre la pandemia, temática sobre la pandemia. Sí, se llama El Futuro. Y por eso después ahora, que es cuando estaba buscando un
un título, me apareció lo de vamos a seguir con los tiempos verbales. Presente continuo. De ahí viene entonces el título. Sí, eso es una pavada, pero bueno, también tiene que ver con ese modo de estar del Lisandro en el mundo. Pero lo que te decía es, durante ese rodaje yo me encontré con los equipos a libre disposición. O sea, era tanto quilombo para las casas de alquiler, entregar equipos y retirar, y que me decían, quédatelos. ¿Cuándo los vas a usar? Y yo digo, mira, creo que, no sé, capaz la semana que viene, capaz dentro de 15 días, capaz el mes que viene. Quédatelos. Entonces yo me encontraba en mi casa con, viste, una cámara 8K de la reputa madre, con una valija de lente que salía más que mi casa. Pero era tu momento para hacer lo que quisieras. Y de pronto se me ocurrió esto, decir, che, si aprovecho y empiezo a filmar algo con Lisan, que siempre... Y armé una especie de un par de jornadas tentativas de algo, porque así se puede empezar también una película, diciendo, bueno, tengo una intuición, tengo ganas, la sospecha de que esto puede llegar a ser algo. Y sí me pasó que ese primer acercamiento con todo ese equipamiento de la reputa madre, o sea, qué sé yo, técnicamente creo que de las veces en las que pude trabajar como con más soporte técnico, así, viste, alucinante, pero no era lo que me parece lo que generaba lo que yo necesitaba. No necesariamente tener 15 valijas de cámara hace que la imagen sea la imagen que vos necesitas para esa película. Y acá me pasó un poco eso, ¿no? Me encontré con que para filmar a mi hijo, esas 2 jornadas como primer acercamiento estuvieron bárbaras. Probé también algo con otra actriz y que finalmente dije, no, bueno, por este lado no es la mezcla de lo real y la ficción, ¿no? Pero sí me sirvió como para tantear con eso que había hecho, con eso que había surgido esos 2 días, que era, no sé, una especie de edición de 10 minutos. Se lo pasaba, por ejemplo, a mis alumnos de la FUC, se lo pasaba a amigos, se lo pasaba a gente que me interesaba, le daba el link, le decía, che, ¿qué te parece esto? E indefectiblemente todos me decían, mira, lo que es alucinante es ver a Lisandro. Es como verlo a él, tiene un misterio, porque sí, evidentemente tiene una forma de estar frente a la cámara sin ser consciente de todo lo que eso implica, claro. Que no quiere decir mirar o no mirar al lente, sino que lo que carga esa mirada es un desinterés absoluto, absoluto. O sea, es un tipo de presencia que es muy diferente incluso a la del gran actor que hasta te puede mirar a cámara en el momento que vos pedís, y viste que a veces decís, bueno, vamos a romper el código. La otra cosa es que la persona jamás haya participado del código. Para Lisa no le importa en lo más mínimo, pero ni lejanamente. Era un juego. Sí, qué sé yo, era algo... Es algo que me ve a mí con la cámara hace un montón, pero bueno, digamos, es algo que se fue construyendo también. Digamos, después de ese primer intento, pasó como 1 año y pico y de pronto aparece esta situación en la que cierran el link, prácticamente está desmantelado. Sí, desmantelado, digamos, no cerrado, pero sí, totalmente ajeno a cualquier instancia de incentivar la producción. Sí. Y ahí dije, ¿y si esta película que yo quise intentar hace un tiempo tuviese otra forma de hacerse, si fuese con una camarita en la intimidad en mi casa? Bueno, y empecé a armar esa idea. Después, bueno, se fue por suerte complejizando. Ahí sí me sirvió de disparador una situación que yo había visto muchas veces, que era esto que te decía de la participación de Lisandro dentro de un entorno laboral nuestro, ¿no? Con este juego de la ficción y lo real. Y justo estaba Valen haciendo Salvajada, la obra de Cartoon. Sí. Y el contexto del teatro Cervantes, ¿viste? No sé, me di cuenta de que esto por ahí vale la pena registrarlo, por ahí es uno de los momentos ideales de este tipo de vivencia que cada tanto se nos daba con Lisandro, donde él también empieza a ser como, qué sé yo, como son los nenes en los elencos, ¿viste? Que se vuelven medio como, no sé, una presencia que todos están abriéndose y tirando la mejor,
Y sí, qué sé yo, eso me sirvió como para retomar, ¿no? Una peli que, ya te digo, un ensayo, un intento de hacer algo que de golpe se duerme por un año y pico, y de pronto decís, tac, es por acá, ¿viste? Se reactivó entonces con la obra Salvajada. Con la obra Salvajada y con la perspectiva de acá no va a haber cine por un buen tiempo, claro, y tengo que encontrarme la forma de poder estar un poco por encima de eso, ¿viste? Como a mí la idea de resistencia creo que es como mucho más ejercerla que declamarla, ¿viste? Sí, por supuesto. Y hay algo de decir, bueno, qué sé yo, a mí no me va a mover el perímetro si está gobernando quien esté gobernando, digo, qué sé yo me dedico a esto en todas las circunstancias. Cuando hay guita, genial. Cuando no hay guita, no hay guita. Sí, y qué bueno escucharlo de un cineasta, porque por lo general viene más del teatro, el hacer sin recursos. Sí. Y yo no sabía que desde el cine también se podía. Pensaba que se necesitaban más recursos. Siempre, digamos, está ese mito, sobre todo yo digo el mito, ¿no? Porque, qué sé yo, a la larga también no es lo mismo lo que implica hoy hacer una película técnicamente que lo que implicaba hace 30 años, ¿no? Y hay una especie de cosa morosa y qué sé yo, y del business también, que tiene el cine con toda esa aspiración de red carpet y toda esa boludez, ¿no? Que hace que muchas veces ni los propios protagonistas del asunto estén pensando en, che, pero todo esto se tiene que hacer así necesariamente, hay otras formas. Yo creo que cada vez más lo que empieza a pasar es eso, che, hay como dos formas es como decir, está Calle Corrientes y está, bueno, Calle Corrientes no, está Broadway, claro, y está el Abasto, ¿viste? Sí, y los teatros independientes. ¿Es teatro? Sí, es teatro, total. Todo es teatro. Hasta teatro en una plaza, en la calle. Sí. Para mí pasa un poco eso en el cine, se empieza a ver cada vez más eso. O sea, yo no me siento menos director por hacer una película con mi cámara, mi hijo, y sobre todo lo que pasa hoy es que técnicamente eso después lo pones en una pantalla y llega a un estándar altísimo, altísimo. Sí. O sea, vos ni siquiera sabés cuánta gente estuvo implicada en mi película. Yo sé que estuve yo solo. O sea, haciendo el sonido, la cámara, qué sé yo, la producción, atajando a Lisandro, siguiendo a Lisandro, que es ingobernable. Además, ese es el chiste también, ¿no? Filmar a una persona que no tiene registro de pauta. Es parte de lo interesante. Qué lindo, sí. Bueno, y hablando de esta nueva forma de hacer cine, también está la serie de adolescencia, también se hizo de una manera distinta, ¿no? Sí, bueno, sería justamente ese otro extremo, donde tenés tanta guita que podés decir, y vamos a poner un desafío técnico. Ah, yo pensé que era, bueno, tanto no sé, porque del tema de los recursos cinematográficos no sé, pero tenía entendido que había sido filmada de manera distinta. Pensé que con menos recursos, porque es con plano secuencia, sí, ¿se llama? Hacer eso es complicado. Pero es más es con más recursos entonces. Y sí, es como decir que se transforme, qué sé yo, como, no sé, es como una aspiración, como decir, hagamos un musical, ¿viste? Decís, che, hay que combinar una cantidad de factores y que todo esto mucho más esté funcionando aceitadísimo, implica una cantidad de ensayo de cosas. Igual hay otras cosas también hechas en plano de secuencia muchísimo más interesantes, pero que investiguen. Cuando quieras, nos podés decir, así lo compartimos cuando quieras y nos viene bien, porque no lo sabemos más laburarte, quizás está más focalizado el teatro, pero me súper interesa, y también para poder transmitirlo a los oyentes. Que siempre recomendamos series, bueno, cuando quieras, no ahora, cuando te acuerdes, nos avisás y las compartimos acá con Lucas, que también está con ganas de saber sobre esas series. Bueno, volviendo entonces a Presente Continuo, vos utilizaste aquellas primeras imágenes que filmaste durante la pandemia, ¿están? Sí, empieza la película con eso. O sea, digamos, hay algo que yo estaba seguro de que me interesaba, más allá de porque digamos, en una película vas como ajustando muchas cosas. O sea, también decís, hay escenas que para mí son como, no sé, no digo innegociables porque no había nadie con quien negociar, pero que eran aspiraciones claras de... Sí. O sea, yo sabía que había toda una dimensión de nuestra vida
que era el cultivo de cannabis y la preparación de aceite de cannabis, que para muchos de mis amigos era como que yo, no sé, no tanto yo, pero sobre todo Valen, que fue la que más sostuvo todo esto, Valentina. Sí. Que como madre creo que le corría, no sé, una fuerza, una urgencia, digamos, que yo creo que, no sé, vaya a saber por qué, pero creo que se da mucho más entre las madres que entre los padres. Pero bueno, ella se ocupó de meterse en un tema que era súper tabú, que era de decir, che, el cannabis, dicen en España, dicen en Europa, que el cannabis puede ser beneficioso en determinados casos de autismo. Y la verdad que era una locura. Era, en el momento que arrancó eso, es como que yo hoy te diga, che, la merca hace bien para... Pero vos estás loco, o sea, vos te volviste loco, ¿cómo podemos empezar por ahí? O sea, ¿qué querés hacer con tu hijo? O sea, era terrible plantearse eso, pero la verdad que frente a lo que era el escenario de alopatía y los efectos que uno veía de determinadas medicaciones en otros pibes, y viste, fue como algo que a nosotros se nos puso como una prioridad, decir, che, bueno, nuestro hijo nos trajo esto, empezar a investigar algo que es súper tabú, que quizás es un camino errado, pero que ese riesgo lo vamos a correr, lo vamos a ir tanteando, vamos a ir viendo de a poco, avanzando, pero vamos a investigar esto. El tema fue que en un momento, bueno, empezás a cultivar, y después de cultivar tenés que prepararle aceite, tenés que comprarte, no sé, una serie de aparatos en los que de golpe te transformaste en un alquimista, ¿viste? Es rarísimo porque empezás a armar como una especie de laboratorio en tu casa, que vos decís, che, o sea, estamos, parece que estuviéramos más cerca de la metanfetamina que de preparar un aceite de cannabis para nuestro hijo, para que pueda dormir, ¿viste? Sí. Y eso me parecía interesantísimo. O sea, lo cotidiano que era para nosotros tener el cultivo, qué sé yo, dedicar la jornada a preparar el aceite, porque es una jornada. O sea, ¿cuántas horas lleva? Sí, qué sé yo, son procesos que depende de para el agitador magnético, creo que eso depende de lo que tarde en evaporar. O sea, lo que haces vos es bueno, pasamos la receta, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, acá compartimos todo. Lo que se hace es con el cultivo de cannabis en sí, con las flores, las pones en alcohol durante determinada cantidad de minutos, ahí supuestamente sueltan los cannabinoides, y después tenés que evaporar todo ese alcohol hasta que quede una especie de pasta concentrada, que es muy poquito, que son 1 gramo, 2 gramos, pero que es lo que tiene el power de ser diluido después en aceite. Ese proceso de evaporación, sobre todo, es lo que puede llevar, depende de condiciones climáticas, puede llevar, no sé, 3 horas o puede llevar 6, pero digo, es un día en el que vos decís, un día cada tanto en la casa se transforma en una especie de laboratorio. Exacto. Y dije, che, vamos a filmar esto vamos a filmarlo, esto está buenísimo, esto es algo que no se ve en general, su relación que genera mucha intriga. Mis amigos que venían a mi casa todo el tiempo, ¿no? Era como, ¿qué es esto? ¿Viste? Porque tenés eso, tenés que ser preciso, tenés balanzas, tenés frascos, tenés qué sé yo, bueno, y después todo el despliegue de alcohol en gel, guantes, barbijos, o sea, todo eso nosotros estamos acostumbrados antes de la pandemia incluso a tener ese tipo de... el alcohol en gel y lo... Sí. Y claro, porque tenías que esterilizar todo. Sí. Digamos, no sé, todo tenía como... Después con la pandemia creo que fue raro porque se hizo más cotidiano ver ese tipo de imágenes. Sí, hoy pero al principio entrabas y era una locura. Decías, che, ¿qué tienen? ¿Armaron un quirófano acá? O sea, ¿qué es esto? Y eso me gustó, dije... Porque además es muy cotidiano como lo vivimos los que lo necesitamos en su momento. Claro. Después, por suerte, bueno, eso ya, no sé, poner en Mercado Libre y compras aceite. Igual hay millones de calidades y de cosas específicas que, bueno, es como todo, ¿no? Tenés que ir entrando, tenés que... no todo lo que te vendan como aceite va a ser el aceite que necesitas, ni... Mejor que lo hagan ustedes, que ya saben cómo se hace. Un poco esa era la línea que era maravillosa, que ocurrió entre las madres de chicos con autismo, que era una especie, no sé, como de comunidad, ¿viste? Que se atrevió como a desafiar algo. Sí.
y que demostró después haber tenido razón, ¿no? O sea, bueno, digamos, en un punto algo de eso tomé para la película. Es decir, el universo canábico tiene que estar. Tiene que estar. Porque es parte de este universo. Sí. Y ahí está Valentina Abbasi, también como protagonista. Sí, claro. Valen es la madre de Claro, Lisa. claro, sí. Y que también actúa. Claro, o digamos, es... Bueno, también pasa ese plano en el que no esto sabemos. pero esto estará armado o qué carajo es esto. Bueno, ahí digamos, sí, yo lo que hice fue plantear la película como siguiendo el backstage de los trabajos de Valen. Y uno es Salvajada y el otro es el rodaje de Un león en el bosque, que es una serie que trata justamente la temática del autismo, porque también ahí hay otro pliegue loco que tiene la realidad, que es como Valen es madre de Lisan y todo el mundo, qué sé yo, la puede seguir por redes, muchísima gente, me entero yo a veces de que está al tanto de cosas de mi hijo, porque Valen postea mucho, Valen es como muy activa, sigue siendo una militante del tema de discapacidad, porque además cada vez como que te vas abriendo y después no es solo el autismo, un montón de problemáticas las tiene cualquier discapacitado y bueno, es como que Valen siempre utilizó como su figura pública como me parece para abrir un poquito el debate social sobre ciertos temas. Está buenísimo eso. Sí, porque es un digamos, recurso más. ella, qué sé yo la conozco toda la vida, ya, no sé, millones de años, 25 años, no tengo idea. Pero, digamos, siempre me pareció como interesante eso, decir, ¿qué haces vos con tu figura pública? ¿Salís y tratás de sacarte canje de zapatos o tratás de empujar 2 o 3 cuestiones que, aprovechando que tenés visibilidad, podés como, hacerlas, tener llegada, concientizar, qué sé yo, no sé, como empujar por algo un poquito mejor. Y lo loco fue que después, nos tocó dentro de la familia tener una causa. Claro. Digamos, nada, yo creo como que eso también fue condicionando que la llamen de golpe para ciertas temáticas. Si van a hacer algo sobre discapacidad o sobre, discriminación o no sé qué, Valen suele ser convocada. Entonces eso ya era otra punta de, entonces acá se puede trabajar sobre eso de, pero esto está armado o esto es real o ¿por qué esta tipa que tiene un hijo autista trabaja en la serie del chico autista? Y hay un momento donde esos planos están un poco borrosos en la narración, ¿no? Y eso me parecía interesante, decir, ¿qué estoy viendo? ¿Esto está todo armado? ¿Esto es... bueno. Ella igual siempre estuvo involucrada en temas de derechos humanos. Por ejemplo, en Teatro por la Identidad participó siempre y en un montón de producciones. Una de las fundadoras, claro, de las protagonistas de A propósito de la duda, que fue la primera obra de Teatro por la Identidad. Así que siempre fue muy informada. Por supuesto, porque además formó parte de Teatro por la Identidad. Bueno, eso. Así que sé de su compromiso social y bueno, pero me imagino, no la tengo a ella como para preguntarle directamente, pero me imagino que debe ser distinto abordar cualquier temática social que alguna que esté vinculada de manera directa a ella. Yo no sé si distinto, ¿No? Yo la he visto como con la misma pasión y responsabilidad, sobre todo, y constancia. Seguro, sí, ¿no? seguro. Cuando me refiero a lo emocional. Cuando iba con las abuelas. Total. Sí, creo que, digamos, me parece hay un punto que es muy... También es uno de los temas que nunca puede estar ausente, que es genera mucha angustia de entrada, decir, a mí me toca vivir una dificultad para la que no está preparado socialmente el terreno para que, qué sé yo, para que pueda ser entendido, para que pueda ser aceptado o, integrado tu hijo. De golpe hay cosas ahí donde no todo es decir, un mundo ideal, ¿cuál es? Que todo sea justo, que todo sea equitativo y que, hay un momento en el que arrancás de, yo estoy desesperado y encontré otra gente que tiene ese punto también, que está como y creo que eso es como lo interesante, ¿no? Que digamos, a mí me pasó que esta es la vez en la que realmente siento como que estoy más metido
que me movilizó algo que tiene que ver con algo muy profundo mío, que es a lo que yo me dedico. Es decir, Claro. che, qué bueno poder hacer una película sobre ciertas temáticas o ciertas cosas que experimento en mi vida, que forman parte de mi vida cotidiana, y que, qué sé yo, no sé, por lo que sea, yo no tenía una forma, no diferente, pero bueno, en un plano mucho más privado de sostener las convicciones que de golpe sostiene Valen públicamente, ¿no? A mí ahora, bueno, qué sé yo, me encontré que como esto tiene que ver con mi trabajo, esto tiene que ver con mis intereses, con lo que me apasiona, que es el cine narrativo, y de pronto también tiene que ver con mi hijo, tiene que ver con, Claro. qué sé yo, con cierta temática social, con cosas que creo que otros se pueden identificar. Exacto. Y sobre todo con abrir un poquito, ¿viste? Tiene mucho misterio la discapacidad cuando no está ligada a tu familia en forma íntima, ¿no? Siempre está esa cosa de cómo me acerco, cómo será, qué sé yo, como por las dudas estoy un pasito más atrás porque tengo miedo de meter la gamba, y creo que este tipo de pelis lo que hace es como abrir un poquito eso, ¿viste? Decir, che, mira, es por acá. Claro. Y cómo se vive, y cuáles son las, qué sé yo, no sé, la forma de divertirse y cómo es dentro de una familia. Bueno, no sé, hay un montón de cosas que el cine es genial para eso. Claro. Es genial. Es como una ventanita Sí. que vos te entras a algo muy íntimo, y es contundente. No te queda como la sensación esa de, ay, no entendí. No, entendés inmediatamente. Se entiende perfecto. Y qué bueno que esté en este momento donde se está por discutir la ley de discapacidad. Entonces, que salga ahora y que forme parte del Bafisi me parece fundamental como acercamiento a la sociedad, para concientizar, no solo para en cuanto a la llegada específica, sino también para concientizar sobre lo que está pasando. Sí, igual yo tengo también como una visión del cine, creo que es algo que soporta el paso del tiempo, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, esta serie que tiene a todos fascinado, Adolescencia, de la cual no van a hablar en un mes nadie más. Va a estar hablando de eso, y vamos a estar hablando de cualquier otra cosa. Yo siento que el cine tiene esa coraza de decir que quizás es lo que más lo acerca a una expresión artística, ¿no? Sí. Que decís, che, esto puede tener diferentes lecturas en diferentes contextos, esto soporta, y te lo digo por lo que me ha pasado a mí con otras películas, con cosas que hice, que obviamente, ¿no? Siempre dentro de lo que es el cine independiente estás como muy, muy focalizado en que te encuentren cuando están buscando el tema. No es Claro. que vos impones un carajo. Claro. Pero dejas ahí una especie de mojón. Porque las temáticas son más o menos las mismas y Sí. lo diferente es la visión con la que la Sí. encara cada director. No, y con lo que se ve en cada época. O de cada época, eso claro. también es re loco, ¿no? Cosas que de golpe se hacen por pura intuición sin saber por qué, porque bueno, tuve la necesidad de hacer esto, y de pronto encontrás que unos años después, che, esto está buenísimo que se haya hecho, porque esto me permite comprender cosas hoy que quizá en ese momento estaban apenas ahí asomando. Claro. O películas que se ven en escuelas, por ejemplo, también, como Sí, forma de sí. aprender. Sí, bueno, eso sería alucinante, digamos, esos son los desafíos que parecían estar encaminados socialmente, ¿no? Y que de pronto con toda esta nuevo modelo social que vienen a imponer de manera así tan brutal, nada, lo empezaron como a cuestionarlos de vuelta y incluso a accionar en contra, ¿no? A censurar, sí. Claro, porque digo, para mí gran parte del boom que tiene el cine argentino, incuestionable, digo, solo alcanza con decir, che, miremos las programaciones de los principales festivales y veamos en los últimos 10 años cuántas, 10, 15, te puedo decir 20 también, qué presencia tiene el cine argentino, compararlo con las cinematografías de otros países, fíjate, estúdienlo antes de, pero sí, creo que hay algo que, no sé, yo siento que está instalado socialmente, siempre todos pretendemos que sea más contundente, que sea intocable, ¿viste?
Y no es intocable, o sea, cualquiera nos entra, llega un tipo por capricho, te cierra el Inca, pero me parece que es algo pasajero, ¿viste? Que es algo que va a durar lo que dure, qué sé yo, un ajuste económico o ese tipo de cosas. Digo, es dolorosísimo, hay un montón de gente sin laburo, hizo mierda un montón de cosas. A mí por suerte me generó esto, me generó las ganas de filmar y encontré algo o sea, sí. Algo que de alguna manera sigue siendo interesante como proyecto cinematográfico, ¿viste? Porque vos te exponés, o sea, expuesto para vos en cuanto a lo personal, ¿no? Y respecto a... Vos empezaste con las primeras escenas, con estas cámaras que me contaste que... Sí, como con una línea top. Sí. ¿Y después cómo siguió? Después seguimos con la cámara que me había comprado para hacer después te compraste cositas. Sí, yo tenía desde antes, había hecho ya una película. Yo hice una película con Marcos López, con el fotógrafo y artista visual. Y la había hecho con una camarita así, como, qué sé yo, esas cámaras que te las compras por $1,000, $1,500, no sé, una cosa como bastante accesible, y mangueando lentes y mangueando una grabadora de sonido, y que un amigo te dejó un inalámbrico y otro te presta, bueno, así, ¿no? Otro el trípode, qué sé yo, vas juntando las piecitas y en un momento armás una especie de equipo mínimo con el que decís, che, con esto puedo salir. Claro, tengo una plataforma con la que después lo puedo ampliar en una pantalla, y esto es una película, tiene ya estás en una resolución y en una imagen que te satisface. Y después de empezar a despertar la pericia de saber manejarlo, de poder controlar en el momento que se da todas las variables que tiene el registro, qué sé yo, no perder el control técnico, que eso es lo más difícil, ¿no? O sea, por eso el cine se hace con mucha gente. Bueno, porque cada uno en una sola cosa es mucho más fácil, claro, que todo eso esté optimizado. Cuando empezás a hacer el hombre orquesta, todo desafina un poquito, pero bueno, la sensación que tengo yo es, hoy la tecnología te permite que esa afinación final la puedas encontrar después. ¿Y cuánto tiempo te llevó hacerlo todo? No, lo hice bastante rápido. Eso es algo como que esa es una de las cosas buenas que trajo la edad. Que es ya tenés la experiencia, entonces sale. Sí, y sobre todo la confianza y el saber que tu cabeza está seteada en eso un tiempo, que no es algo que va a durar eternamente. O sea, es como que es algo que tenés que concretar, y aceptás aceptás, a mí me pasa, acepto también la limitación de decir, bueno, esto es lo que hice yo con este tema o con este asunto, con este entorno, en determinada cantidad de tiempo, y eso es lo que voy a plasmar, y después que sea lo mejor, que sea todo lo que pueda meterle mi cabeza, mis ganas, mi economía, mi red de dadores de favores. Pero sí, lo acepto ahí, y lo cierro. Eso es algo que me empezó a pasar. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Y un recuerdo en Caput del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón. Son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino.
Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Gente que trabaja con la luz y la memoria. Laburarte. Viven al día. Con la conducción de Cecilia Milstein por Radio Caput. Son emigrantes. Continuamos en Laburarte en este último programa del año, recordando los mejores momentos con los prestigiosos artistas, los grandes artistas que tuvimos a lo largo del año. Y ahora es el turno de escuchar a Facundo Ramírez, el prestigioso artista. Él es músico, pianista, compositor, actor y director de teatro. Y esto nos decía. Claro, bueno, ya estamos en vivo con nuestro invitado Facundo Ramírez. Él es actor, director, músico, pianista y compositor de una larga trayectoria, ha ganado premios y es un honor tenerte hoy acá en Laburarte. Bienvenido, Facundo. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Y bueno, y en esta oportunidad te invité por la obra Paisaje de Harold Pinter, que tuve la oportunidad de ver la semana pasada. Quedé maravillada con la puesta, con las actuaciones también. No es fácil, no es una obra fácil. No, es un Pinter. Es un Pinter. Pero para ser honesto, no nos costó hacerla. Viste que se supone que cuando uno hace repertorio difícil, autores complicados, lo normal es que uno diga sí, fue tan duro, desentrañar el espíritu. Vamos a cambiar de micrófono. Sí. Ahí está. Estamos mejor ahí. ¿Se escucha bien? Bárbaro. Quizás baja. Ahí está. Dicen, fue tan duro abordar el universo de este. No, en este caso no. Por muchas razones. La primera, porque es un autor que afortunadamente yo conozco mucho. Desde muy joven. Y entonces hay algo de la atmósfera de este autor que yo conozco, que yo entiendo. La entiendo incluso más allá de cualquier explicación intelectual que uno pueda hacer del fenómeno literario, ¿no? Dramático. Ese es el primer motivo, y el segundo motivo es porque a mi lado cuento con el talento de una actriz excepcional que es Marcela Ferradas. Con Marcela ya habíamos trabajado juntos haciendo Rey Lear, dirigidos por la Belli, en el año 2006. En el San Martín, ¿no? En el San Martín, sí. Y este fue nuestro reencuentro en las tablas, y fue un reencuentro tan placentero, tan relajado, sí, no se me ocurren, sí, distendido, es decir, no hubo tensión, no hubo bloqueo en el proceso del armado de la obra, de la construcción de la obra, de los personajes. Así que me siento muy feliz, porque además la respuesta es muy hermosa. Yo entiendo y sé que no es un espectáculo, que hay mucha gente que se queda muy sorprendida. Hace poco una señora escribió en Alternativa Teatral que dijo: yo fui con miedo porque era mi primer Pinter y pensé que me iba a encontrar con un espectáculo hermético, que no iba a entender nada. No, Pinter no es hermético, solo que comprime tiempos, comprime realidades y las vuelca, realidades del mundo cotidiano, pero las vuelca de un modo no tradicional, en todo caso no burgués. La historia de Paisaje es la historia de un matrimonio en su derrumbe, en el final. Sí. Son falsos monólogos porque habla él, habla ella, habla él, habla ella, pero son también falsos diálogos. Y si nosotros viéramos esto en una película, en alguna plataforma, veríamos un matrimonio que se conoce, que se lleva bien, que se enamora, que bla bla bla, y después empieza a ir todo cada vez peor hasta que se terminan tirando los platos por la cabeza. Bueno, acá ya ni siquiera se tiran platos, acá no hay nada para tirarse por encima, están solos, cada uno en su mundo. Él intenta comunicarse con ella de todas las maneras posibles, no lo logra.
Gran autor, Pinter, gran autor, gran dramaturgo, un genio. Estaba pensando, lo que Pinter escribió hace años es un poco una metáfora de lo que está pasando en la actualidad en las relaciones humanas, en cómo en estos falsos diálogos que vos decís es lo que sucede en la actualidad, en la falsa comunicación. Creo que estamos en una falsa comunicación interpersonal, en las parejas, en las relaciones humanas. En todos lados. En todos lados. Sí, porque las personas ya no dialogan. Lo que hacen las personas es mientras el otro dice algo, están pensando qué van a decir ellos. Claro. Porque la necesidad que existe es la de dar la propia opinión sin importar lo que el otro te diga. Y eso tiene que ver con la ansiedad de los tiempos en los que vivimos, tiene que ver con la falta de empatía, con la falta de paciencia, y con no estar dispuesto a escuchar algo que pueda modificar tu modo de pensar. Exacto. Entonces lo que las personas buscan es reafirmarse en sus conceptos, en sus ideas, sin darse cuenta que muchas veces son pobrísimas. Pero bueno, ellos creen... Es en la relación donde uno crece, donde uno puede crecer. Si no es un espejo, es mirarse al espejo y verse uno mismo. Lo que pasa es que las redes sociales han habilitado a una legión de idiotas en todas partes del mundo, ¿no? Ahora tienen voz personas que hablan como si fueran mujeres que hablan como si fueran Susan Sontag y hombres que hablan como si fueran Chomsky. Y no. Esta especie como de mundo de la posverdad y del individualismo es una cosa agotante, así que está bien asociado también esta incomunicación al mundo cotidiano, que es un poco de donde parte Pinter, porque viste que él parte de una situación entre comillas cotidiana, un hombre y una mujer sentados en una mesa. Recuerdan, hablan, no hablan, monologan, no monologan. En una mesa larga, y eso es importante hacer la aclaración, no es una mesa cualquiera. No. ¿Por qué esa mesa tan larga? ¿Por la incomunicación justamente? Porque esa mesa es el mundo que los une, pero al mismo tiempo que los separa. Es decir, es una mesa de cocina, una mesa de madera. El planteo de la obra escrita en Pinter es ese, un hombre y una mujer sentados en la cocina, en la mesa. En una mesa larga, dice Pinter. No me acuerdo si dicen una mesa larga, pero dice que están en una cocina sentados a la mesa. Y yo dije, esta mesa tiene que ser, si hubiera sido por mí, la hubiera hecho de 3, 4 metros más, es decir, la hubiera hecho de 8 metros. Si alcanzara el escenario. Claro, pero después para hacer giras es un poco complicado. Pero... la idea, por eso yo presento, cuando la gente entra a la sala, yo muestro la mesa iluminada entera, cuando los actores no están. Muestro las 2 sillas y esa mesa puesta de manera oblicua en el escenario, iluminada entera. Para que cuando se va la luz y la luz vuelva ya con los actores en el escenario, el centro de esa mesa esté tragado por un pozo de oscuridad, que es lo que los separa y es lo que convierte el sector de la silla de ella y el sector de la silla de él en 2 islas completamente que están separadas, exacto. Pero al mismo tiempo siguen sentados a la mesa. Con esto quiero decir, yo tengo una teoría que es mía, no, cualquiera me la puede rebatir, con argumentos, por supuesto. Yo tengo la teoría de que ellos no van a separarse nunca, a pesar de que está todo en el final ya. Puede ser. Por lo tanto van a estar atados a esa mesa para siempre. Por eso la mesa no hay otra cosa en el escenario más que una mesa. Una mesa hermosa, por otro lado, ¿no? También pensaba lo contradictorio que genera, y esta genialidad de Pinter, que haya elegido la mesa como escenografía, como espacio escénico para esta pareja que se está diluyendo, justamente porque la mesa en realidad representa unión. Representa ese momento en el cual quizás te puedes encontrar después de todo el día con esa persona. Exacto. Y en este caso es el lugar de encuentro, pero de disociación completamente. Exacto. Es muy interesante, algo que, digo, de la genialidad de Pinter. Y bueno, es que él fue un hombre extraordinario en todos los sentidos, porque fue un dramaturgo extraordinario, fue guionista, fue actor, fue un hombre muy involucrado con su tiempo. Un hombre
muy comprometido con su contemporaneidad, la de sus artistas, sus colegas, sus intelectuales y con las realidades políticas de muchas partes del mundo. Fue uno de los grandes intelectuales europeos que en la década del 70 empezó a denunciar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar de nuestro país. Es decir, estamos hablando de un hombre fuera de serie, premio Nobel de Literatura además. Exacto. Literatura, se ve. Trabó la lengua, sí. Un tipo excepcional en todo sentido. Y sigue siendo para los actores un autor difícil de interpretar. Por eso vuelvo a esta idea que tenía al inicio y que quizás para vos me decías que para vos, o en este caso no lo fue, tal vez por el vínculo que tenés con Marcela, con que ya venían trabajando y también por la trayectoria y la profesionalidad de cada uno, pero no deja de ser difícil. Y al menos difícil en cuanto a que no lo interpretás, no lo podés sacar en 2 o 3 pasadas, digo, lleva un proceso. No, mirá, en realidad todos los autores son difíciles, porque lo simple en el teatro, en la música, en la pintura, en cualquier expresión artística, la simpleza siempre es compleja. Cuando yo me refiero a que no me costó, a que no me encontré con dificultades, fue porque el proceso de crecimiento de los personajes, de aclarar los puntos en donde... Porque es una obra abierta, es una obra ambigua. Nada está del todo dicho, nada es del todo concreto. Es decir, el trabajo lo tiene que después completar el espectador. Permiso, me voy a acomodar un poquito. Tranquilo. El trabajo lo tiene que después completar el espectador. En este sentido, todas esas ambigüedades nos sirvieron de plataforma en todo caso para nosotros incorporar otras. Y bueno, claro, después lo que yo te comenté y lo que vos reafirmaste recién con relación a Marcela, que fue muy placentero, entonces muy, muy natural, fue un reencuentro tan esperado con ella, tenemos tanta vida en común, tanta historia tan parecida en común con relación a nuestras profesiones y a nuestro mundo que fue fácil. Y que eso se ve, esa química que hay entre ustedes, sí. Y que además... Esto que, volviendo a mi teoría en cuanto a la interpretación de Pinter... Sí. Eso, me fui por las ramas, perdón, sí, decime. No, que me parece que es muy importante en el caso de Pinter el trabajo actoral, que es ahí donde se ve... Bueno, muy bien. Acá estábamos compartiendo estas entrevistas tan interesantes, tuvimos muchas más interesantes, pero lamentablemente no podemos poner todas. Estamos llegando al final del programa, el último de este 2025, porque ya se vienen las fiestas. Voy a compartir algunos mensajes que llegaron. Florencia de Almagro dice: gracias por habernos acompañado a lo largo de todo el año con mucha música, teatro y cine. Javier de Palermo dice: fueron mi cartelera teatral a lo largo de todo el año. ¿Dónde sigo las recomendaciones ahora? Javier, podés seguirlas por Infosiberia, que Infosiberia sigue, ahí voy a seguir compartiendo lo mejor y todas las recomendaciones. Tenés que mandar un mensaje al 11 36 16 0088 y recibís el diario de manera gratuita todas las mañanas. Y Eugenia de Pompeya dice: gracias Ceci y a todo el equipo de Laburarte por acercarnos tanto arte y del bueno. Estos fueron algunos de los mensajes de nuestros oyentes que nos acompañaron a lo largo de todo el año. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escucharon, los que quizás no se animaron a mandarnos mensajes, pero sabemos que están ahí acompañándonos miércoles a miércoles, programa a programa. Nos tomamos un descanso y retomamos en febrero. Todavía no sabemos bien día y horario, pero continuamos y retomamos con Laburarte en el 2026. Va a haber mucho más Laburarte, por suerte, a partir de febrero. Gracias, Martín Loza y Lucas Loza, por acompañarme en la operación técnica y estar ahí siempre atentos y con la mejor predisposición, como siempre. Tengan ustedes felices fiestas, que puedan pasarlo en familia o con amigos o con la gente que ustedes quieran, no importa si es familia,
Lo importante es que sea personas que ustedes quieran, familia del corazón, personas con quien se sientan cómodas, cómodos o solos también. Está bueno salir al balcón, levantar la copa y brindar por aquellos deseos y que se cumplan. Felicidades para todos y todas. Nos reencontramos el año que viene. Gracias. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un mudo con tu voz, un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado, te hago humo en la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. Con tu voz de un ciego como yo, vencedores vencidos.